Muy buenos días a todos los que en este momento nos están sintonizando a través de las redes. Dios les bendiga. Es un placer, un gusto de verdad nuevamente estar conectado a través de esta plataforma acá, bueno, con bastante frío. Le damos gloria al Señor porque nos permite nuevamente esta semana poder transmitir lo que de gracia hemos recibido. Y para ello, bueno, voy a invitar en este momento a nuestro pastor para que esté por acá saludando y acompañándome. Saludos a todos, de verdad que sí, a los que están conectados. Gloria a Dios, Dios les bendiga, Dios les guarde a las personas que están conectadas en este momento a través de las plataformas, aquellas personas que nos van a ver en diferido en nuestro canal que tenemos en YouTube. Usted nos puede conseguir en YouTube como Ministerio Internacional Cristo Vive La Palma, España. Y aquellas personas que nos siguen, que nos ven en vivo y en directo, también a través del Facebook Live, sean todas y todos bienvenidos en medio nuestro. Esto es el Ministerio Internacional Cristo Vive. Yo soy el pastor Héctor Villanueva y junto a mi amada y preciosa esposa, la pastora y profeta Dilia de Villanueva, somos las personas que estamos al frente de llevar hacia adelante esa responsabilidad que el Señor nos ha entregado, este ministerio que Dios nos permite sacar domingo tras domingo al aire a través de estas distintas plataformas que nosotros utilizamos para nosotros compartir de gracia lo que de gracia recibimos de parte del Señor. El día de hoy estamos a domingo 23 de noviembre de 2025 y es para nosotros un inmenso privilegio el poder salir una vez más al aire para compartir la poderosa palabra del Señor, la cual vamos a comenzar el día de hoy. Vamos a ver si lo podemos hacer en una sola entrega. Si vemos que se nos extiende mucho el tiempo, pues lo vamos a hacer en dos partes, porque no nos gusta tampoco dejar los temas a medias o que por cuestiones de tiempo pues nosotros tengamos que pasarle por encima a puntos tan interesantes, tan profundos, que pues preferimos entonces nosotros siempre hacerlo en dos partes. Vamos a ver cómo nos sale el día de hoy y para ello le voy a pedir a mi amada esposa, la pastora y profeta Dilia de Villanueva, para que esté haciendo la introducción de este tema que vamos a compartir con ustedes el día de hoy. Amén. Adelante, pastora. Amén, amén. Bueno, amados hermanos, familia en Cristo que nos ven, bueno, de muchas partes, realmente gracias por su saludo, gracias por su apoyo de una u otra manera, que están orando por nosotros también, de verdad que sí. Estamos, verdad, sentimos esa protección de parte del Señor, ese respaldo, de verdad que sí. Le damos la gloria al Señor por cada uno de los que nos están orando por nosotros, nos están respaldando. Y bueno, ¿qué más podemos decir? Eso tiene que ser la familia en Cristo, ¿verdad, pastor? Amén, gloria al De Señor. todo, ¿verdad que sí? Así nosotros también oramos en todo momento en nuestras oraciones, nuestros clamores, oramos por el pueblo de Dios, tanto de esta nación como de nuestra nación en Venezuela y de todas las naciones, porque eso es lo que a Dios le agrada, pues realmente, y tenemos que cubrirnos los unos a los otros. Los tiempos no son nada buenos, realmente. Señor. Entonces, pues nosotros no podemos estar divididos realmente. Bueno, hoy vamos a comenzar, como bien decía el pastor, un tema muy importante, ¿verdad? Creo que muchos han visto ya el flyer, la publicación, ¿verdad? De este poderoso tema, ¿verdad? Que Yeshua enseñó a sus discípulos, ¿verdad? Tenemos tantos estudios, realmente tanto, porque bueno, nosotros hace tantos años que venimos escuchando y cada vez uno aprende realmente, tantos estudios, tantos congresos, oraciones, guerra espiritual y pare de contar. Y ciertamente, ¿verdad?
ha sido, unos avanzan, otros están como estancados, otros siguen, por supuesto, con la lucha, porque ciertamente mientras estemos en este mundo, en este cuerpo, vamos a tener luchas muy fuertes, pero no para que nos venzan, ¿no, pastor? Sino Amén. para nosotros ser más que vencedores. Amén. Amén, porque eso fue lo que dijo Cristo, ¿verdad? En el mundo tendremos aflicción, pero que confiáramos en Él, que Él venció el mundo. Entonces se trata de un trabajo de conquistar, de crecer, de madurar, ¿verdad? Y creemos realmente que a medida que vamos madurando, creciendo en el conocimiento de la palabra, y no solamente el conocimiento, pero realmente abrir nuestro corazón, porque muchos conocen la palabra y se la saben completa, pero vemos vidas, problemas terribles, testimonios fuertes, realmente vemos que no ha habido un cambio, y bueno, y para de contar. Pero por eso decimos, como decía el apóstol Pablo, no nos cansaremos de decir siempre, enseñar las mismas cosas hasta que seamos formados, como el Señor quiere que seamos formados, conforme a su imagen y semejanza. Así que vemos un pueblo atado, controlado por el sistema de este mundo y sus deseos. Vemos mucho pueblo de Dios que, bueno, que no logra zafarse tan fácilmente del sistema. Los rodea y muchos, ceden ante esta situación. Entonces, pero observamos en el transcurso de 30 y pico de años que llevamos en los caminos, también lo vivimos, por supuesto, no crea que llegamos aprendidos, sí, tuvimos, bueno, bastante tiempo en aprendizaje, en problemas, en confrontación, en aprender, y hasta que Cristo, ¿verdad? Fue tomando el lugar en cada una de nuestras vidas. Entonces creemos que muchas veces que cuando un ministro, un pastor, que no digo que no es, ojo, que no es bueno, claro que sí, es importante la imposición de mano, porque eso está en las escrituras, usted se libera, que es algo que yo deseo que tú seas libre. Los ministros creemos que deseamos que el pueblo sea libre, pero, ¿verdad? La escritura nos enseña que en las personas en conversa, las personas que están poseídas, ¿verdad? Se le echa fuera a los demonios, pero los que conocemos la palabra, usted lo que va a ver es que las personas tienen voluntariamente que romper con las ataduras del pecado. Amén. Porque ya usted tiene la palabra y el enemigo, pues usted le damos muchas veces el alimento, ese alimento a los espíritus inmundos. ¿Para qué? Para que vengan y se no digamos posesiones, la palabra es se mantengan ahí alimentándose de los errores, del pecado o de sus las fortalezas que tienen, que muchos tienen que no han logrado zafarse. O sea que aquí pudiéramos decir, pastora, que esto es lo que hace la diferencia entre una posesión demoníaca de una opresión demoníaca. Así es. Que son dos cosas diferentes. Así es. Porque cuando hablamos de la posesión demoníaca, una persona que esté poseída por un espíritu demoníaco, estamos hablando de un espíritu que trabaja internamente dentro de una persona. Porque esa persona le abrió las puertas de su vida al reino de las tinieblas, porque hizo pactos, porque practicó
o recurrió a las prácticas del ocultismo, y para usted de contar. Y otra cosa es la opresión demoníaca, que es la operación de un espíritu demoníaco externamente a través de el miedo, el terror, a través de manipulación, a través de un acoso mental en la vida de la persona. Así es. Entonces, esta es la diferencia, ¿no? Entre una cosa y la otra, la posesión demoníaca, sí, y la opresión demoníaca. Así es, así es. Entonces, para que tengamos dicho esto, que lo tengamos presente, que es muy diferente, así como lo está diciendo el pastor. Entonces, pero esto va con creyentes y no creyentes, ¿vale? ¿Por qué? Porque bueno, más adelante lo vamos a explicar. No nos vamos a adelantar. Vamos a ir rápidamente a Marcos 3:27. Una cita muy conocida por todos. Evangelio según Marcos, capítulo 3, versículo 27. Se está refiriendo a aquella oportunidad en la cual Jesucristo de Nazaret se dedicaba a enseñar y a predicar los principios del reino de los cielos, y dice que se agolpó mucha gente a su alrededor, y entre esa muchedumbre estaban aquellas personas que habían ido desde Jerusalén, aquellos religiosos que perseguían a Jesucristo de Nazaret, que buscaban un error para señalarlo, para acusarlo. Entonces, estos decían que Jesucristo echaba fuera a los demonios porque él tenía dentro de sí a Belcebú, el príncipe de los demonios. Y entonces Jesús, conociendo lo que había en el corazón de todas aquellas personas, comenzó a enseñarles con respecto a ese tema. Y en el versículo 27 vemos que Jesús dice: ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata. Y entonces podrá saquear su casa. Ninguno puede, como está diciendo Jesucristo, entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus propiedades si primero no lo ata. Y después, entonces, puede proceder a saquear sus propiedades. A eso es lo que se está refiriendo Jesús en este pasaje. Exactamente. Y con respecto a esa cita, a esta enseñanza, pues vamos a enfocarnos realmente cómo es que una casa está dividida, cómo es que, ¿verdad? Cómo es ese hombre fuerte que tenemos, ¿verdad? Que hay que atar, ¿verdad? Para poder saquear la casa. Amén. Así que esta cita tiene innumerables aplicaciones espirituales, pero en este momento, ¿verdad? Vamos a enfocarnos realmente cómo un creyente, como un inconverso también puede atar ese hombre fuerte. Si es que a través que vaya a que el apóstol más ungido, que no es malo o que no es malo, ¿verdad? Que, como decía un principio, le ministre, porque claro, es una ayuda espiritual a través del ministro del Señor. Por supuesto, Dios le va a ministrar, ¿verdad? Le va a hablar, pero el que tiene que principalmente la mayor responsabilidad recae sobre la persona, Así que aquí podemos ver cuando dice Jesús que una casa dividida, ¿verdad? No va a prevalecer, y donde dice también que nadie puede echar afuera a otro hombre fuerte cuando, o sea, por Belcebú, como le decían ellos, no puedes echar afuera a los demonios porque estarían divididos realmente. Entonces, una persona que esté llena de pecado, de también aquellos
que se van hacia la brujería, también diríamos, ¿verdad? Hacia la brujería, hacia la hechicería, donde vemos tanto y muchas personas corriendo tras de ellos. No, que el brujo fui allá y me salvó y me liberé y estoy libre y me ha ido bien. Pues no, no, porque ellos no van a echar fuera, los demonios no están divididos. Los demonios no están divididos. Beelzebú no estaba dividido. Eso es lo que quería decir Jesús en ese momento también, ¿no? Y allí, en ese tipo de casos que usted está nombrando, pastora, lo que ocurre o lo que sucede en el mundo espiritual es un intercambio que hace el reino de las tinieblas. Cuando una persona cree en las prácticas del ocultismo, el espiritismo, la brujería, la hechicería, la santería, la magia negra, la magia blanca, como usted quiere llamarlo, y recurre a esa fuente, entre comillas, para que le quiten una enfermedad, ¿verdad? Lo que ocurre es un intercambio, porque en el mundo espiritual esas entidades demoníacas le quitan esa enfermedad que está padeciendo a la persona, pero le ponen otra peor, que la persona no se percató, no se dio cuenta y se va contenta y feliz porque wow, me quitaron lo que tenía, la maldad que tenía por encima, pero con el tiempo entonces resulta que se descubre una enfermedad peor, ¿ves? Porque como está diciendo la pastora, el reino de las tinieblas no está dividido. Ellos no se pisan la manguera, como decimos coloquialmente hablando. Entre los bomberos no se pisan la manguera. Ellos, entre los miembros que se mueven en el reino de las tinieblas, tampoco se tiran unos contra otros. Más bien se compaginan, se apoyan y se proyectan los unos con los otros. Así es, así es. Exactamente. Entonces, desde ahora usted debe estar muy pendiente a todo lo que vamos a enseñar, porque ciertamente es una instrucción de parte del Señor para que usted medite, para que usted se auto analice cada uno, incluso, bueno, uno mismo haciendo estos mensajes también se autoanaliza. Ciertamente, ¿por qué? Porque el enemigo no está jugando y que todos tenemos fortalezas en nuestras vidas, realmente que muchas veces nos ha costado zafarnos, pero el Señor nos quiere libre y la manera de ser libre, pues acá lo vamos a ver. Entonces, con esto en mente, ¿verdad? Vamos a ver los conceptos de demonios y espíritus malignos que a menudo nos confunden, pero sin embargo, ¿verdad? Acá podemos ver, ¿verdad? Las distinciones de estas dos entidades. Lo vamos a ver no a profundidad, pero sí en lo más coloquial posible, que usted pueda entenderlo, que usted pueda llevarlo a la práctica, le quede, porque a veces cuando hablamos mucho que si en esta lengua, lo otro, este nombre, entonces la gente, vale, eso le cuesta bastante recibirlo, se le pasa. Entonces quisimos, ¿verdad?, hacerlo lo más sencillo posible, pero sin términos rimbombantes. Ajá, pero efectivo, porque es nuestro deseo, ¿verdad?, que el pueblo de Dios empiece a desatarse, empiece a autoanalizarse, empiece a romper, a atar ese hombre fuerte, porque los tiempos son muy terribles y el enemigo va a arreciar aún más con el pueblo del Dios. Entonces, y el Señor dijo, perdón, pastora, nos ha venido diciendo que en estos últimos tiempos el reino de las tinieblas se va a quitar la máscara y va a actuar con mayor liberalidad. Se va a manifestar de una manera más abierta, más osada, más atrevida en estos últimos tiempos. Y de la misma manera, pues, el pueblo de Dios también tiene que buscar con mayor profundidad la presencia del Señor, Amén. Llenarse más del Señor para cumplir con la asignación y la tarea que nosotros tenemos como iglesia, que es la de darle continuidad al ministerio que un día comenzó nuestro Señor Jesucristo de Nazaret aquí en la tierra para deshacer y destruir las obras del diablo.
Amén. Así es. Así que el término demonio aparece con frecuencia en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y representa esos seres malévolos, malignos, ¿verdad? Que se oponen a Dios. Se oponen a Dios, a que los seres humanos, busquen de Dios. Se va a oponer siempre a eso. Por lo general se asocian, por supuesto, con Satanás, ¿verdad? Quien es su líder, ¿verdad? Como dice Mateo 12:24. Vamos rápidamente allí. Dice, mas los fariseos, la secta de los religiosos de aquel entonces, al oírlo, decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, quien es el príncipe de todos los demonios. Ahí claramente lo dice. ¿Quién es el líder? Satanás. El príncipe de los demonios. El príncipe de los demonios. Ellos trabajan en jerarquía y eso lo vamos a ver más adelante, donde están, todos conocemos esa cita como es el libro de Efesios, ¿verdad? Entonces los demonios a menudo tienen la capacidad, creen que tienen la capacidad, ¿verdad?, de tomar cualquier territorio, pero no es así. No van a tomarlo si nosotros no le damos autoridad para ello. Entonces, pero sí tiene la capacidad de oprimir a un hijo de Dios, ¿verdad? Que tiene el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Pero lo oprime ¿con qué? Causándole aflicciones, tristeza, enfermedades, calamidades, exactamente. Entonces, es decir, que como hijos de Dios, pastora, nosotros no nos escapamos de los ataques del reino de las tinieblas. No. ¿Verdad? No nos atacamos, no nos eximimos, no podemos evitarlo, ¿verdad? Pero sí podemos nosotros, en el nombre de Jesús, neutralizarlos y superarlos o vencerlos en el nombre de Jesús. Nosotros dice, como decimos por ahí, bueno, nosotros le llevamos la delantera. ¿Cómo le llevamos la delantera a los planes del enemigo? Pues sujetándonos a Dios, sujetándonos a su palabra. Sabemos que el enemigo está acechándote un área en tu vida para hacerte caer y flaquear, por ahí venir a oprimirte, porque si se abre esa puerta, pues no va solamente a atacar un área de tu vida, va a atacar muchas áreas de nuestras vidas. Vale, entonces frecuentemente encontramos, ¿verdad?, que en los evangelios, ¿verdad?, que se echan fuera con la autoridad de Yeshua, ¿verdad?, los apóstoles, ¿verdad?, echan fuera los demonios. Entonces, y en este caso podemos ver, ¿verdad?, lo que dice Marcos 5 del 1 al 20, pero era una persona que por supuesto no tenía el Espíritu Santo, que no era ningún creyente. Ojo, ¿no? Vamos a leer rápidamente Marcos 5 del 1 al 20. Dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzando los grillos y nadie lo podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, este corrió y se arrodilló delante de él y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000,
y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido en su juicio cabal, y tuvieron miedo y les contaron los que le habían visto cómo le aconteció el que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle a Jesús que se fuera de sus contornos. Y al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase entrar con él. Amén, amén. Entonces, aquí vemos claramente, ¿verdad? Una de las citas bíblicas que nos habla, ¿verdad? De esa posesión demoníaca, de esos demonios en la vida de una persona. Y esta persona, pues vemos, ¿verdad? Estos demonios, perdón, son ángeles caídos como lo respaldan las escrituras, ¿verdad? Son los que están caídos, ¿verdad? Desde que se levantaron contra el Señor al lado de Satanás. Eso lo respalda Apocalipsis, ¿verdad? Entonces el término de espíritu maligno se usa tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento a menudo para describir una entidad espiritual que causa mucho daño y angustia. Dice Apocalipsis 12, del 7 al 9, dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Se le llama ángeles a el ejército que estaba de parte del dragón, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles, otra vez, fueron arrojados con él. Amén. Aquí vemos, entonces aquí esto respalda, ¿verdad? Estos ángeles, estas entidades espirituales que causan angustia, que causan toda clase de daño a los seres humanos, ¿verdad? Que está en Apocalipsis realmente, que son estos ángeles caídos. Estos son espíritus inmundos terribles que vienen a hacer este daño. Así que a diferencia, ¿verdad? De los espíritus malignos también, que estos espíritus, perdón, que poseen, ¿verdad? El control de una persona, que era lo que acabamos de leer en el que estaba de Gadareno. Exacto. Vemos, ¿verdad? Cómo lo tenía poseído, y no solo uno, sino, mire usted, legiones, porque ellos trabajan en bandada, ellos trabajan, pero en unidad tremenda, en equipo, exactamente. Para que vea la importancia de la unidad, de estar unidos. Amén, así es, verdad, pastor. Tiene muy buena acotación. Entonces, una de las primeras menciones que también vemos en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Es cuando en 1 Samuel 16:14, ¿verdad? Donde un espíritu maligno, ¿verdad? Pero en este caso fue de parte del Señor, dice la Escritura, que atormentó a rey Saúl. Entonces, este espíritu venía a atormentar a Saúl. Ahora, ¿por qué lo atormentaba? ¿Por qué cree usted que lo atormentaba? Por su condición, por su maldad, porque se había desviado del propósito de Dios, porque él no estaba, estaba siendo obediente a lo que Dios, su corazón totalmente se desvió de lo que Dios, de lo que el profeta Samuel le había dicho. Entonces vemos como un espíritu maligno, porque Dios tiene potestad sobre todos, por supuesto, y lo venía y lo atormentaba. Y el único que podía, realmente, como todos lo sabemos, venía David con el arpa, ¿verdad? Y con su adoración, pues
los espíritus los soltaban, se alejaban de allí. Entonces, vemos también, ¿verdad? Perdón, pastora, pero usted acaba de decir algo muy interesante, muy importante, que hay que también resaltarlo. Lo cual es que cuando nuestro principal enemigo, nuestro principal adversario, el diablo, logra su objetivo, que usted tiene que entender que su objetivo es desconectar al hombre de Dios. Cuando él logra ese objetivo, desconectar al hombre de Dios, es decir, le sugiere de una manera interna que el hombre practicando lo malo se desconecte de Dios. Mire, indirectamente, cuando el hombre se desconecta de Dios, queda en manos del diablo. Sí. Porque eso es lo que busca el reino de las tinieblas, desconectar al hombre de Dios, porque el único que puede meter su mano, el único que tiene más poder que el diablo y todos sus demonios es Dios, y es el único que puede defender al hombre. Pero mientras el hombre esté conectado con Dios, el diablo no puede hacerle nada. Por eso dice uno de los salmos: el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Usted se sale de la sombra del Omnipotente y queda en territorio del enemigo, en manos del diablo. Y ese es el principal objetivo que busca, hacer que el hombre se desconecte de Dios. Al desconectarse de Dios, directamente queda en manos del diablo. ¿Y cómo se desconecta? Cuando usted está desobedeciendo la palabra del Señor. Así de sencillo. Si no obedecemos la palabra del Señor, no buscamos caminar a la luz de su verdad, de su justicia, de sus mandamientos, pues quedamos expensas, como dice el pastor. ¿De quién? Del otro reino. Pues ese es el que nos va a manipular, ese es el que nos va a opresionar, nos va a oprimir, nos va a conducir por caminos errados, por caminos de oscuridad, de tiniebla, ¿verdad? ¿Para qué? Para encontrarnos con toda clase de lobos rapaces, ¿vale? Y ellos no están jugando. Y aquí vemos también un ejemplo en Lucas 11, de 24 a 26, ¿verdad? Que Jesús mismo lo cuenta de un espíritu, ¿verdad? Que sale de un cuerpo, ¿verdad? Y que luego regresa con 7 peores. Vamos a leerlo. Amén. Evangelio según Lucas, capítulo 11, versículo del 24 al 26. Esta explicación la está dando directamente nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Mire lo que él dice. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo. Y no hallándolo, dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Y entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. ¿Qué tal? Más claro no lo puede decir nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Así es. O sea que este pasaje destaca la naturaleza maligna de los espíritus, ¿verdad? Su deseo de habitar y atormentar a los seres humanos, ¿verdad? Ese es el deseo, esa es la función de ellos, el deseo de ellos, ¿verdad? Los demonios, como bien dijimos hace un momento y lo leímos en Apocalipsis 12, ¿verdad? Que son ángeles caídos, que fueron parte del ejército celestial de Dios, ¿verdad? Y su rebelión contra Dios. Fíjense usted lo terrible es lo que es la rebelión, ¿verdad? Ellos se rebelaron contra Dios. Cuando usted no obedece la palabra, pues se está rebelando contra Dios. Cuando usted no obedece los mandamientos, usted se está rebelando contra Dios. Y mire lo que resultó
en estos ángeles que estaban líderes y tenían su líder, que era Satanás, ¿verdad? Dice la palabra que las 3/4 partes, ¿no? De los ángeles se rebelaron, no creo que es no, una cuarta parte. Perdón, una cuarta parte. Las Dios. 3/4 partes permanecieron firmes. Perdón, sí, ciertamente. Entonces, podemos observar, ¿verdad? Acá, ¿verdad? Cómo resultó en esa expulsión que tuvo que hacer Dios, los expulsó del cielo porque se rebelaron contra Dios. O sea, no quisieron tener a Dios como, por supuesto, bajo la dirección de lo que Dios había establecido un principio. O sea, Satanás quiso ser mejor que Dios, recibir la adoración. Y eso hoy en día lo vemos, es que lo estamos viendo, donde muchos quieren recibir adoración, alabanza de las personas y le roban la gloria a Dios. Entre comillas, disfrazada como fama, disfrazada como fortuna, disfrazada como popularidad. Y lamentablemente caen en el error que dice la pastora. Pero yo quiero resaltar otro punto interesante que la pastora acaba de decir. Cuando se revela una cuarta parte de la creación angelical en contra de Dios, eso es lo que nosotros conocemos en las escrituras como rebelión, como desobediencia. Entonces, esto quiere decir que por eso es que Dios aborrece la desobediencia, porque cuando un ser humano desobedece, cuando un ser humano decide rebelarse contra las autoridades que Dios establece aquí en la tierra, eso le recuerda a Dios lo que Satanás y sus demonios le hicieron en el reino de los cielos. Por eso Dios aborrece y detesta la desobediencia. Por eso Dios aborrece y detesta la rebelión. Porque cuando tú te rebelas o cuando tú desobedeces, mire, le estás recordando a Dios lo que Satanás le hizo en el reino de los cielos. Le sublevó una cuarta parte de toda la creación. Y gloria a Dios que las otras 3/4 partes permanecieron fieles al Señor. Por eso la palabra dice que más son los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. Así es, amén, pastor. Entonces, fíjense ustedes, esto lo tenemos, principalmente debe quedarse en nuestro corazón, ¿verdad? Que ¿cuál es el principal objetivo de Satanás? ¿Cuál es el principal objetivo de los espíritus inmundos? ¿Qué creen ustedes que es? Oponerse a la obra de Dios, alejarnos de Dios. ¿Ve? Ellos siempre están organizados, ¿verdad? Muy organizados, ¿verdad? Como lo dice en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 12. Vamos a leerlo rápidamente para que vean que ellos sí guardan esa estructura jerárquica en el reino de las tinieblas, cosa que nosotros aquí en la tierra, bueno, mucho los que estamos en la iglesia, que Dios, que dice su palabra, puso pastores, ministros, ancianos, esto, ¿para qué? Para que el pueblo de Dios poderlo enseñar, canalizar, ayudar. No, yo no creo en el hombre, no, nosotros tenemos que creer en la palabra. Es en la palabra. Sí. Estamos ahí. Bueno, vamos a darle paso. Mire, el reino de las tinieblas cree en la organización, sí, señor, cree en el orden y cree en la unidad. Así es. Y tristemente, tenemos que decirlo, y con todo el respeto del mundo, el cuerpo de Cristo, su iglesia, no cree en el orden, en la organización y en las autoridades. No, muchas veces el cuerpo está desmembrado. La iglesia estamos... A lo mejor a alguno no le va a gustar, pero esto es así, mire cómo el reino y Jesús se lo dijo, un reino dividido contra sí mismo no puede prevalecer. Y por eso el reino de las tinieblas es unido, es bien organizado y respetan sus autoridades, ¿oyó? Porque ellos tienen autoridades. Miren lo que dice Efesios 6:12. Dice, el apóstol Pablo recibió una revelación poderosa y la transmitió, la escribió, de cómo están organizados
en el reino de las tinieblas. Dijo, porque no tenemos lucha contra sangre y contra carne, es decir, contra seres humanos, sino contra principados. Mire el orden y la jerarquía. Contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nadita. ¿Ya usted ve? Una perfecta organización. Ahora, ¿de dónde el reino de las tinieblas copió esto? De donde ellos venían cuando estuvieron en el reino de los cielos, porque nuestro Dios es el Dios del orden, de la organización, es el Dios omnisapiente que tiene la capacidad de conocer todos los misterios, todas las verdades, es el Dios sabio, es el Dios que todos imitan. Y el reino de las tinieblas, como explicaba la pastora, se les reveló una cuarta parte de los ángeles que estaban en el reino de los cielos, pues vieron que en el reino de los cielos también hay organización, hay orden y respetan a sus autoridades. Esto lo hace el reino de las tinieblas. ¿Por qué la iglesia no hace lo mismo? ¿Por qué vemos ministros despotricando, señalando, acusando o malponiendo a otros ministerios públicamente en las redes sociales? Esto da tristeza. Tristemente, hay que decirlo, pero da tristeza. Y el cuerpo de Cristo, que tiene que estar unido, porque como decía Pablo, si somos un cuerpo, el cuerpo está compuesto de muchos miembros. Tiene un tronco, tiene cabeza, tiene extremidades superiores, tiene extremidades inferiores, tiene órganos, unos que están arriba, otros que están abajo, muchos miembros, pero todos pertenecen a un solo cuerpo, que es donde Cristo es la cabeza. Pero tristemente, pues, vemos que uno de los ejércitos que más desunidos están en el mundo es el cuerpo de Cristo. Tristemente hay que decirlo. Así es, pastor, así es, realmente. Y por eso es que, bueno, el tiempo de que venga el Señor, pues confiamos que estaremos más unidos. De verdad que sí, porque donde no hay unidad, pues hay una obra perversa de Satanás. Donde usted vea que no hay unidad con otros hermanos, que lo que están buscando siempre es arruchar, buscar, quítate tú para yo ponerme, o sea, buscando cada quien su bien común, pues eso no es de Dios. Porque lo de Dios viene con unidad, realmente con sinceridad, con justicia, con lealtad, ¿verdad? Mirando a tu prójimo, mirando a los demás, ¿verdad? Como a ti mismo, ¿verdad? Empujando todos hacia un mismo lado, ¿vale? Entonces, estos demonios representan, ¿verdad? A menudo, ¿verdad? Están buscando dónde controlar, dónde morar, ¿verdad? Llevando a los seres humanos al pecado, a la destrucción. Ellos están buscando activamente poder poseer, controlar a las personas, a los seres humanos. ¿Para qué? Para llevarlo por un despeñadero. Ese es el trabajo del reino de la tiniebla. Pero me venía una palabra en este momento cuando el pastor hablaba. Decimos, bueno, que los pastores quieren controlar mi vida. Porque así dice. No, esos pastores quieren controlar mi vida, quieren controlar... Mire, yo creo que mejor que no se la va a controlar el pastor. Tiene que controlársela, es la palabra del Señor, el Espíritu Santo de Dios. Pero si usted no se deja enseñar, si usted no conoce las Escrituras, ¿sabe quién lo va a controlar? No, y se va a dejar controlar, que es lo más tremendo. El príncipe de este mundo. Así de sencillo. Se va a dejar controlar por el mundo, porque cuando usted se opone a lo que Dios estableció en la palabra, usted tiene que saber, mi iglesia, que por supuesto, donde hay sana doctrina, donde usted tiene que discipular para que crezca, para que pueda discernir dónde está la brujería, dónde está la mentira, dónde está la alteración, la confusión, ¿verdad? De la palabra de Dios, donde haya alteración, ¿cómo yo le digo? Distorsión de la palabra, realmente. Entonces, pero eso tiene que usted
Usted, como siempre lo enseñamos a todos los que llegan acá a través de esta plataforma, usted debe prepararse, usted debe conocer la palabra, usted no ande brincando de aquí para allá y de allá para acá. Si está en su iglesia, pues quédese en su iglesia. No está malo que usted escuche palabra a través de YouTube, pero sepa que usted debe instruirse para que no sea confundido. Porque entonces, si es confundido, usted no va a tener la autoridad en la palabra, porque la palabra no va a tener efecto, poder, como Dios le estableció, ¿verdad? Y entonces, si usted no lo tiene bien claro, pues no va a haber no va a poder prosperar, va a estar en manos del reino de las tinieblas, ¿sí o no? Es correcto. En una confusión y lo va a terminar llevando, que es lo peor. Mire, hemos conocido muchas personas en esa actitud. No, yo conozco la palabra y hablan, cuando te hablan unas locuras, confunden una cosa con otra, te sacan de un versículo, te aplican la palabra y digo, Dios mío de la gloria, qué locura. Entonces terminan llevándolo, ¿sabe qué? A una rebelión. Terminan rebelándose contra la iglesia y yo no sé cómo. Y lamentablemente pues son destruidos por el reino de las tinieblas. Exacto. Por eso dice la palabra del Señor, y yo lo creo firmemente. Yo creo que esta es una de las áreas donde el reino de las tinieblas le está ganando la carrera a la iglesia. ¿En dónde? En la falta de formación, en la falta de conocimiento, instrucción de la palabra del Señor. Porque mientras más conocimiento usted tenga de la palabra del Señor, menos área, menos terreno va a tener el reino de las tinieblas para atacarte, confundirte y destruirte. Pero si lo hacemos al contrario, mientras menos conocimiento usted tenga, menos formación tenga de la palabra del Señor, más terreno va a tener el enemigo para engañarte, para confundirte y para destruirte. Y es por eso que la palabra del Señor dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, información, formación en la palabra del Señor. Es por eso que, como decía la pastora, nuestro mayor énfasis es que las personas se discipulen, es que las personas se formen, es que las personas se nutran con el conocimiento de la palabra del Señor. Así, amén, pastor, así mismo es. Entonces, tenemos que entender la diferencia entre demonios, ¿verdad? Y espíritus malignos, ¿verdad? Que tienen implicaciones prácticas en cada creyente. Tenemos que entender, ¿verdad?, que hay una guerra espiritual, pero también la palabra nos recuerda en Efesios 12, ¿verdad?, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, ¿verdad? Fíjense ustedes, nuestra lucha no es contra, y eso lo sabemos todo, ese versículo lo repetimos, 40,000 veces. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra fuerzas espirituales del mal. Entonces hay que reconocer, ¿verdad?, la existencia de estos espíritus malévolos, ¿verdad?, malignos, ¿verdad?, que ayudan a los creyentes a mantenerse, ¿verdad?, para que se mantengan, vamos a decirlo así, bajo su control. Pues los mantienen trastornados, los mantienen confundidos, les cega el entendimiento, ¿verdad? Entonces, y no puede discernir, ¿verdad?, realmente muchas veces la palabra de Dios. No los va a dejar, ¿verdad?, cuando nosotros realmente no reconocemos esa existencia terrible de estos espíritus malignos. Además, ¿verdad?, entender, comprender, ¿verdad?, la diferencia, la existencia de esta actividad demoníaca espiritual, ¿verdad?, nos va a ayudar a enfocarnos, ¿verdad?, en la oración, para poder así desatarnos, a tener una comunión más profunda con nuestro Señor, ¿verdad?, para que el enemigo no tenga control, el maligno, los espíritus opresivos no tengan control sobre nuestras vidas. Entonces, deme un previo, pastor. Amén. Usted va como un tren, va volando. A mí lo más impresionante de todo esto es que aquí estamos nosotros, a la luz de las Sagradas Escrituras, enseñando
lo que Jesucristo de Nazaret enseñó. ¿Ve? Y lo que me impresiona es que hay dentro del cuerpo de Cristo, del cual estamos hablando, de la iglesia, que representa el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza, impresionantemente hay organizaciones, hay federaciones enteras que no creen en esto que estamos hablando, que no creen en la existencia del reino de las tinieblas. ¿Ve? Yo presumo que hay personas que sienten temor, que sienten miedo de hablar de la existencia del reino de las tinieblas, de Satanás, de sus demonios, de sus operaciones, pero me pareciese ridículo tratar de tapar el sol con un dedo, porque aquí Jesucristo de Nazaret, bueno, pienso yo que habló más del reino de las tinieblas que de la iglesia, Jesucristo de Nazaret. Entonces, esto quiere decir que ignorar, que pretender desconocer lo que Jesucristo enseñó en su palabra, mire, es un error garrafal para el cuerpo de Cristo. Y no pueden, después no pueden aquellas personas pretender que Dios los defienda, que Dios meta su mano, que Dios los ayude de las dificultades que han sido originadas y causadas por el reino de las tinieblas, cuando ellos no creen en eso. Exacto. Entonces, si no creen en esto, pues no te quejes delante de Dios, pues aguanta callado y muere arponeado, como dicen coloquialmente hablando. Entonces, es importante, amados hermanos, pueblo de Dios y todo aquel, ¿verdad?, que nos está escuchando a través de estas redes, ¿verdad?, buscar la guianza del Señor, confiar en la autoridad de nuestro Rey y Salvador Yeshua HaMashiach, porque ciertamente Él nos vino para ser libre, pero la verdad nos va a hacer libre realmente. Amén. Entonces, vino para hacernos libres. Sí, Señor, vino para hacernos libres y hoy en día a través de su palabra, su verdad es la que nos hace libre. Amén. Entonces vamos, mire como dice Santiago 4:7, una cita que todos bastante conocemos. Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios. Esta palabra no le gusta a mucha gente aquí en este continente. Someteos a Dios, someterse a otro, someterse a autoridades. Bueno, eso es meterse en un conflicto en camisa de 11 varas. Dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Cuándo el diablo va a huir de vosotros? Cuando vosotros primeramente os sometáis a las autoridades de Dios, a la autoridad de Dios, lo cual quiere decir que esto es como un orden de lo que estamos hablando. Si yo me sujeto a Dios, el diablo se tiene que sujetar a mí. Pero si yo no me sujeto a Dios, ¿cómo yo voy a pretender que el diablo se sujeta a mí? Así es. Y esto es lo que pasa, lamentablemente debo decirlo, en muchos hogares cristianos, que tienen conflictos, que tienen problemas, que tienen un campo de batalla en su casa. Pero ¿sabe por qué? Porque cuando usted, como pastores, debemos decirlo, porque ya 34 años en los caminos del Señor hemos conocido bastante, cuando usted le mete la lupa, usted ve que ese hombre no se sujeta a las autoridades de su iglesia, pero sí pretende que su esposa y sus hijos se sujeten a él. Entonces, cuando usted mete la lupa en ese hogar, la esposa está rebelde contra el esposo, los hijos están rebeldes contra los padres. ¿Por qué? Porque fue subvertido el orden. El hombre nunca se sujetó a los principios que Dios estableció en su palabra. ¿Ve? Amén. Si nosotros queremos que el reino de las tinieblas se sujete a nosotros, tenemos que comenzar nosotros sujetándonos a Dios, a los principios que Él establece en su palabra, a ponerlos en práctica, a decirle no al pecado, no a la tentación, no a todo aquello que nos separe de los principios de la palabra de Dios. Así es, amén, amén, gloria a Dios. Entonces,
con esto en mente, ¿verdad? Vamos realmente a entrar. Ay, padre, ya él me está levantando el reloj acá. Sí, es que se pone esto muy interesante. Sí. Vamos a entrar entonces en un punto que la pastora se los va a dejar como preámbulo de la siguiente parte, para que usted se entusiasme, para que usted se conecte el próximo domingo, usted para comparta, no darle un corte así. Un corte, sí, así violento. Sí, para no, ciertamente esto es un tema bastante amplio. Estamos tratando, claro, de hacerlo lo más sencillo posible, pero siendo efectivo, eficaz, ¿verdad? Objetivo en lo que estamos explicando. Sí, porque sabemos que vuelvo y repito, yo sé que muchos tenemos congresos, oraciones, guerra, bueno, que no hemos ido realmente, pero vemos un pueblo que sigue en las mismas. Que demuestre lo contrario. Y están creyendo que porque le pone la mano, porque viene el ungido más ungido, no sé, y me va a poner la mano y yo voy a ser libre. No, amado, no es. No es que es malo, ni que está conforme a la palabra, pero usted no es libre porque el pastor o el ministro le ponga manos a usted. No, señor, perdóneme. Solamente lo vemos en las escrituras cuando echa fuera demonio, que lo saca. Pero el creyente es responsabilidad de cada quien, y eso es lo que vamos a explicar la próxima semana, ¿verdad? Y el significado, vamos a entrar, ¿verdad? Lo que significa, como bien lo dice el anuncio que pusimos, ¿verdad? A través de las redes, la publicación, ¿verdad? ¿Qué significa? ¿Qué en los términos de atar ese hombre fuerte? Entonces, la próxima semana vamos a continuar con este tema, pastor. Sí, sí, porque fíjense, todo lo que hemos venido explicando, estamos diciendo que tenemos que poner los pies sobre la tierra y reconocer que vivimos en un mundo físico que está bajo la dimensión de un mundo espiritual. Amén, y en ese mundo espiritual se mueven dos reinos, el reino de la luz y el reino de las tinieblas. El reino de la luz gobernado por Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo y todos los ángeles del reino de los cielos, y el reino de las tinieblas gobernado por Satanás y sus demonios. Cuando ellos logran que el hombre se desconecte de Dios, quedan en las manos del reino de las tinieblas, como hemos venido explicando, como ha venido ministrando la pastora. Y una vez que nosotros entendemos esta realidad, pues ahora vamos a pasar a una segunda fase que le vamos a explicar la semana que viene, donde Jesús instruye a su iglesia o le da autoridad para atar al reino de las tinieblas y desatar. Amén. Y desatar. Atar, es decir, inmovilizar a el hombre fuerte, a las operaciones del reino de las tinieblas, y a desatar, a romper, a declarar libre maldiciones generacionales, maldiciones autoimpuestas y malos patrones de conducta que la persona misma tiene que poner en práctica para quedar verdaderamente libre. Exactamente, amado. Usted desde ahora vaya, en los que nos están escuchando a través de la plataforma, ¿verdad? Y que nos van a escuchar en diferido ahora más tarde en YouTube, pues vaya usted haciendo, ¿verdad? Haciendo esa introspección en su vida. ¿Qué tengo en mi vida, verdad? Que yo debo de romper, que yo voluntariamente lo tengo que hacer. Dios no lo va a hacer por usted. Exacto. Dios no lo va a hacer por nosotros. Ningún pastor lo puede hacer por usted. Lo que tienen los pastores, vuelvo y repito, nosotros como ministros estamos unidos. ¿Para qué? Sí, para ir orar por los enfermos, para echar fuera demonios, sí. Para presentarte la verdad, que es lo que estamos hablando. Exactamente. Pero tú decides. Exactamente. Tú decides. Yo me quiero soltar de esa ligadura. Yo quiero soltarme de este vicio, de estas adicciones, de estos malos patrones de conducta, de este mal comportamiento que tengo. Yo quiero dejar de ser un rebelde, un chismoso, un mentiroso, un peleón. Bueno, yo tengo que poner de mi parte.
Amén. Yo tengo que poner de mi Reconocer. parte, reconocerlo. Y eso lo vamos a explicar la próxima semana. La próxima semana. Entonces, de mi parte, pues ha sido un inmenso privilegio compartir con ustedes lo que de gracia nosotros recibimos de parte del Señor. Nos vamos a ver la próxima semana. Lo voy a dejar en manos de la pastora, quien le va a estar despidiendo a partir de este momento. Dios me la bendiga. Dios me les guarde. Amén, amén. Así que bueno, por favor, vayan a YouTube, vayan a Facebook, denle like, nos regalan ese like. Realmente compártanlo porque va a ayudar a otras personas. Sean creyentes o no sean, pues compártalo, porque es necesario que la palabra limpie los corazones, limpie la tierra, limpie de tanta contaminación, tanto adulterio espiritual. Esa es la palabra que estaba buscando hace rato, tanto adulterio espiritual que hay. No es malo ir a los congresos, sí, porque nos dan herramientas, escuchamos palabras y la fe viene por el oír la palabra de Dios, pero la decisión la va a tomar usted. Así que para la próxima semana, a esta misma hora, le recordamos, estaremos desde la 1 de la tarde, desde Islas Canarias, La Palma, España. Estaremos transmitiendo nuevamente la continuación de este gran mensaje poderoso que realmente va a traer libertad, y creo que en el nombre de Yeshua, pues el tiempo, ¿verdad? De nuevo comienzo. De hecho, que estamos comenzando un nuevo tiempo. Aproveche, porque el Señor trabaja por tiempo y temporada, y precisamente el día jueves comenzó el mes noveno, el mes noveno, un nuevo tiempo que se está moviendo, ¿verdad? Un mes de milagro, que también se celebra el mes de los milagros, como es este mes, no el 24 de Navidad, no. ¿Por qué de milagro? Llévese esto en su corazón. Fue en este tiempo donde hubo un irrumpir de Dios, presentándose el ángel aquí a María en la tierra, precisamente en este mes noveno, que para nosotros es diciembre, ¿verdad? En el calendario, el calendario de romano, ¿verdad? Es el mes de diciembre, pero se presentó el ángel a avisarle a María que estaba embarazada. Entonces entró la luz al mundo. Por eso celebramos, que sí lo habla las escrituras, lo celebró Yeshua, los apóstoles, esa fiesta de las luces que se llama Hanukkah. Realmente los invitamos, son 7 días, no es un solo día, 2 días, son 7 días donde veremos milagros. Es un tiempo de milagros, un nuevo tiempo de poseer la tierra, un nuevo tiempo de nuevos comienzos, y le explicaremos un poquito más la próxima semana. Dios les bendiga, Dios les guarde. Shalom, shalom para todos.